Guinea Ecuatorial 2023. El derecho a la libertad de expresión continuaba restringido. El año estuvo marcado por un consejo de guerra celebrado contra activistas de la oposición y por detenciones arbitrarias y varias denuncias de tortura y otros malos tratos, entre ellas al menos una denuncia de que la tortura había dado lugar a muerte bajo custodia. Continuó la persecución de las personas LGBTI. Información general. El 31 de enero, el presidente nombró primera ministra a Manuela Roca Botey, primera mujer en la historia de Guinea Ecuatorial en ocupar ese cargo. El presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo había sido reelegido para un sexto mandato en noviembre de 2022 con el 95% de los votos, según la Comisión Electoral Nacional. El Banco Mundial señaló que los precios de los alimentos y el índice de inseguridad alimentaria, especialmente entre la población rural, seguían siendo altos. Debido a la excesiva dependencia del país de las importaciones para el consumo de alimentos, 80%, la alteración de las cadenas de suministro derivada de la guerra en Ucrania y las secuelas de la pandemia de COVID-19 disparó el precio de los alimentos. Un brote del virus de Marburgo causó la muerte de al menos 12 personas. Libertad de expresión. Guinea Ecuatorial ocupaba el puesto 120 entre los 180 países incluidos por Reporteros Sin Fronteras en su clasificación mundial de la libertad de prensa de 2023. El gobierno mantenía una estrecha vigilancia sobre los medios de comunicación, y la censura seguía siendo la norma. No había medios de comunicación independientes. El marco jurídico que penalizaba el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación mediante el uso frecuente de leyes sobre calumnia y difamación, seguía alentando la autocensura. Juicios injustos. En junio, Gabriel Nseobiano Bono, líder del partido opositor Prohibido Ciudadanos por la Innovación, fue condenado por un consejo de guerra a 29 años de prisión por homicidio, ejercicio abusivo de los derechos fundamentales, insultos a las Fuerzas Armadas y posesión ilegal de armas y municiones. Había sido detenido en septiembre de 2022 tras el asedio de la oficina del partido en la capital, Malabo, por parte de la policía. Decenas de simpatizantes de Ciudadanos por la Innovación, detenidos en la misma operación, fueron declarados culpables de los mismos cargos y condenados a entre 9 y 29 años de prisión. El activista de derechos humanos Anacleto Michandon Lang se enfrentó inicialmente a los mismos cargos por el mismo hecho, aunque su detención se practicó 4 días antes que la de los demás, cuando visitaba la oficina para informarse de si los simpatizantes del partido sometidos a asedio necesitaban asistencia. Los cargos contra él se cambiaron después por desacato contra la autoridad, y su causa se remitió a un tribunal ordinario. El 19 de mayo fue condenado a 6 meses de prisión y al pago de una multa de 100.000 francos CFA, unos 152 euros. Quedó en libertad el 23 de junio, unos 9 meses después de su detención. Tortura y otros malos tratos. El Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República, MLGE3R, grupo opositor radicado en España, anunció en enero la muerte bajo custodia de uno de sus principales activistas, Julio Obama Mefuman, que tenía doble nacionalidad española y ecuatoguineana, y acusó a las autoridades de torturarlo en múltiples ocasiones. Julio Obama Mefuman cumplía una condena de 60 años de privación de libertad en la prisión de Oben-Gazem por el cargo de preparar un golpe de Estado. El ministro de Asuntos Exteriores, Simeón Oyono Esono Angué, confirmó que Julio Obama había muerto en un hospital de Mongomo tras una enfermedad, pero rechazó las acusaciones de tortura. La muerte de Julio Obama tuvo lugar menos de 2 semanas después de que la Audiencia Nacional de España abriera una investigación contra Carmelo Obono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, y otros 2 altos cargos. Los 3 fueron acusados del presunto secuestro y tortura de 4 nacionales de Guinea Ecuatorial, Julio Obama, un ciudadano con doble nacionalidad y otros 2 residentes en España, todos ellos miembros del MLGE3R. El 16 de febrero el Parlamento Europeo adoptó una resolución que condenaba la persecución política y represión de los opositores políticos en Guinea Ecuatorial, así como la muerte de Julio Obama mientras estaba bajo custodia, y solicitaba una investigación internacional independiente. En marzo ninguno de los 3 altos cargos compareció ante la Audiencia Nacional Española. El tribunal ordenó la repatriación a España del cadáver de Julio Obama, pero la orden no fue atendida. En abril, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora de Guinea Ecuatorial informó al Gobierno de España de la apertura de una investigación sobre la presunta tortura sufrida por los 4 hombres, con lo que reclamaba su competencia sobre el asunto.
Al terminar el año continuaban abiertos los procedimientos judiciales en España. Detención arbitraria. Continuó la detención arbitraria de hombres jóvenes tras la denominada Operación Limpieza emprendida por el Gobierno contra la delincuencia organizada juvenil. En febrero, Pablo Santiago Nsueondo Angue, de 22 años, detenido en el marco de este programa, murió en la prisión de Obengacén por una parada cardiorrespiratoria. Había permanecido recluido a pesar de una orden judicial que le había concedido la libertad en octubre de 2022. Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales LGBTI. En mayo Somos Parte del Mundo, organización de defensa de los derechos de las personas LGBTI, publicó un informe en el que denunciaba la presunta tortura de 12 personas LGBTI a manos de las autoridades. El 10 de julio, las fuerzas de seguridad al parecer registraron sin orden judicial la oficina de la organización en Malabo. Informe de Amnistía Internacional 2023. Reproducción de Abaa TV.